Sí, que ya la ¿Confirme? tengo. Ya. Demos inicio, por favor, a la clase del día de hoy. El capítulo es las rocas como materiales de construcción. Por favor, pongan en silencio sus micrófonos. ¿Está bien? Gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase las rocas como materiales de construcción, ¿sí? Veamos lo siguiente. Hasta ahora hemos estudiado los distintos tipos de roca. Por favor, pueden poner su micrófono en silencio, salvo que tengan alguna consulta o pregunta. Conforme avancemos, si tienen alguna consulta, pueden encender y hacer la pregunta, ¿sí? Ya, por favor, apaguen sus micrófonos, gracias. Ya, como les decía, todos los capítulos anteriores hemos estudiado lo concerniente acerca de las rocas. Entonces, en este capítulo vamos a hablar acerca de las rocas como materiales de construcción, lo que nos interesa más a nosotros. Ya sabemos que las rocas existen de tres tipos: rocas magmáticas, rocas metamórficas, rocas sedimentarias. También sabemos que las rocas se deforman, que pueden cambiar sus características. Entonces, en la construcción, ¿cuáles serán los distintos tipos de rocas que podemos utilizar? ¿Y qué ensayos se tienen que hacer? Todo eso vamos a ver en este capítulo. Entonces, iniciemos. Primero, consideramos lo siguiente. En la corteza terrestre existen minerales, existen rocas, que es la suma de dos o más minerales, y como resultado de la desintegración de las rocas tenemos los sedimentos. Los tres descritos aquí, minerales, rocas y sedimentos, están relacionados entre sí. Forman parte de la corteza terrestre. Por eso el título dice recursos en la corteza terrestre. Ahora, si desde un punto de vista más de los minerales, el capítulo que vamos a avanzar a la siguiente clase va a ser minerales. Desde el punto de vista de los minerales, existen minerales de mena, minerales industriales y piedras preciosas. Estos descritos aquí no son rocas, son minerales. Es decir, tienen una composición definida, propia, característica, ¿sí? No están relacionados con otros. Por eso son los minerales de yacimiento o menas, los minerales industriales y las piedras preciosas. También podemos encontrar en el medio natural, dentro de las rocas, dentro del grupo de las rocas, los bloques de rocas, que son especialmente las rocas ornamentales, como la que se aprecia en la pantalla, en la parte superior, el cual puede ser un granito, ¿sí? El cual puede ser un granito, o también puede ser una roca que se ha metamorfizado, ¿sí? A partir de la caliza, ¿sí? Esas serían las rocas ornamentales. Las baldosas, como en esta imagen intermedia, son también rocas que tienen un fin ya más de durabilidad. Por eso está colocado aquí en el piso. Aunque las rocas ornamentales pueden tener características de alta resistencia, las baldosas tienen una mayor resistencia, pero no son tan llamativas como las rocas ornamentales de la parte superior, ¿sí?
Y también podemos encontrar dentro, como resultado de las rocas, los áridos o agregados, sean estos gruesos, como en el caso de la pantalla, como grava, o pueden ser arena, agregados más o áridos más finos. Todos ellos provenientes de las rocas o pertenecientes al grupo de las rocas. Pero también de las rocas se puede obtener otros resultados para nosotros, para la construcción. Arenas y gravas y arcillas también. Las arcillas también forman parte de la desintegración de las rocas, ¿sí? Pero en estas dos imágenes que vemos, la arcilla y los áridos, como las arenas y las gravas, son materiales que utilizamos para la construcción. Pero no solamente estos, sino también los anteriores, vale decir, los bloques de roca ornamental, las baldosas y los agregados. Son materiales que utilizamos para la construcción. Todos ellos son resultado al final de las rocas. No podemos, en este caso, miren, no podemos afirmar que las arenas y gravas o las arcillas provengan de otra fuente más que de las rocas. Esa es la fuente, el origen de estos sedimentos. En base a los anteriores, especialmente en base a la arcilla, se puede preparar otro material de construcción, que son lo que se conoce como leca, es la abreviación en inglés de arcilla expandida de bajo peso, el cual funciona como un agregado. Y al prepararse o al fabricarse con cemento, pueden volverse o pueden prepararse estos bloques de esta manera o de esta otra manera. En otras palabras, estos bloques están hechos en base a arcilla expandida y utilizada como un agregado liviano. Cuando se mezcla con el cemento, ese agregado liviano funciona como un material relativamente liviano, pero tiene una función. No es tan estructural como un hormigón en masa, porque al ser liviano es como si fuera, miren, se observa, ¿no? Poros o huecos. Esta arcilla expandida es como si una pipoca agarráramos y al calentarlo, ¿verdad? Aumenta su volumen, ¿verdad? Entonces, lo mismo con esta arcilla. La arcilla, que es una partícula muy diminuta, cuando se procede a expandir bajo un cierto proceso o mecanismo que se tiene, empieza a funcionar esa partícula de arcilla como un agregado. Pero ese agregado es muy liviano y al prepararse con un cemento, llega a ser leca. Este material que es de arcilla expandida liviana, con agregado de arcilla expandida liviana, ¿sí? En algunos países se utiliza esto. En nuestro medio no se ve esto, ¿sí? Pero incluso esto existe en la naturaleza. ¿Han escuchado hablar de la piedra pómez? La piedra pómez es el resultado de los procesos magmáticos, ¿sí? Esa piedra pómez es muy livianita, bastante liviana. Si comparamos con otra piedra del mismo tamaño, la piedra pómez, tiene un peso muy, muy, muy bajo en comparación. Esto es parecido a eso, pero fabricado por el hombre, ¿sí? Otro, los agregados o áridos para la construcción, vale decir, la arena, la grava, se puede obtener, que utilizamos bastante en construcción, se puede obtener
de manera natural, como en la fotografía. Miren, este es un lugar donde de la ladera, miren, esta es una montaña en la cumbre. Con el transcurrir del tiempo, la roca se ha ido meteorizando, es decir, disgregando. Esa disgregación se ha ido depositando al pie de montaña y aquí está. Es bastante volumen, ¿no? Si comparamos con estas casas, miren, que se observa en la parte baja, el tamaño de esas casas. Estas, por ejemplo, que están con techo rojo, de mayor magnitud, son los depósitos, son las plantas de Ende, aquí en Camino a Pongo, ¿sí? Pero en el fondo se ve los áridos en volumen bastante grande, ¿no? En magnitud. Imagínense, desde este nivel, si prolongamos horizontalmente hasta llegar a esta pared, el volumen aquí de este árido es muy grande. Si quitamos la vegetación que está arriba, encontramos este material, bastante limpio. Pero son áridos naturales. En este caso, se denomina depósito aluvial, ¿sí? Porque aquí está bajando un río, ¿sí? Y el agua arrastra sedimentos que poco a poco va depositando en estos lugares. Pero también puede haber depósitos fluvio, glaciares. ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencia hay con los depósitos aluviales? Aluviales corresponden a depósitos dejados por un río. Los fluvioglaciares corresponden al derretimiento de los glaciares, convirtiéndose en ríos, los cuales arrastrarán también material. Entonces, ambos, depósitos aluviales y depósitos fluvioglaciares, nos proporcionan este tipo de áridos, limpios, listos para ser usados. Entonces, estos áridos, sean naturales, encontrados, los podemos utilizar para la construcción, por ejemplo, para ser usados como áridos para la mezcla de hormigón para estructuras o para ser mezclados con cemento, en su caso, dependiendo de su calidad, para ser usado como suelo cemento, ¿sí? Alguien está intentando ingresar, ya no hemos esperado bastante tiempo, ¿no? Yo pienso que se van a ir acostumbrando así y ya no. Entonces vamos a continuar nomás, ¿sí? Entonces, estos áridos que hemos encontrado y descrito en esta clase, en esta vista, son depósitos naturales, pero los puede haber también artificiales, si es que en cercanías de un proyecto no encontramos, ¿sí? Tengan la certeza de que estas viviendas, estas edificaciones que se han hecho, han utilizado este árido, que lo tenían al lado, ¿no? Al alcance de la mano, más transporte de cemento y agua, que también es abundante por el lugar, han podido fácilmente construir estas edificaciones, ¿verdad? Ya. Entonces, estos áridos se pueden utilizar para suelo cemento o como áridos para la construcción, siendo estos materiales de construcción. Otros, miren, los depósitos de rocas sedimentarias nos van a dejar esta imagen. Lugares con lajas, ¿verdad? Lajas de roca sedimentaria. Y esta roca sedimentaria se nota que está estratificada, ¿verdad? Y según esta imagen que tenemos a la vista, no presenta deformaciones grandes. Entonces, se puede explotar como lajas. De la explotación de esta imagen superior,
se ha obtenido estos fragmentos, ¿sí? De diversos tamaños para ser utilizados. En la imagen de la derecha se observa, miren, como una baldosa, es decir, como un piso. Pero no solamente para esto, también para revestimientos. Miren ahí al fondo, se ve el revestimiento. Pero ¿qué rocas se han utilizado? Capas de rocas sedimentarias, ¿verdad? Con cierta habilidad pueden obtener gran volumen de este tipo de estratos de roca sedimentaria y utilizarla para, por ejemplo, esto, como baldosas. Es otro material de construcción obtenido de las rocas. Otro material, otra roca sedimentaria también en este caso, que se utiliza para la fabricación de cemento. Permítame un momento. Ya, aquí está. Para la fabricación de cemento, miren. En la imagen dice, el cemento es un polvo seco hecho de sílice, alumina, cal, óxido de hierro y óxido de magnesio. Todo este conjunto se endurece cuando se mezcla con agua. Es decir, para la fabricación del cemento, aquí en la imagen inferior observamos, llegan materias primas, especialmente la roca carbonato de calcio. A ese carbonato de calcio se le añade adiciones, sílice, alumina, cal, óxido de magnesio, etcétera. Pero antes, esta materia prima, el carbonato de calcio, la caliza, la piedra caliza, cuya composición es el carbonato de calcio, llega a la planta, ¿no? Este es el punto de inicio. Eh, Va pasando por estas fases o etapas del proceso de fabricación, en el cual se va colocando adiciones, ¿sí? Y se va almacenando. Y con eso aparece o da como resultado el clinker. A ese clinker se le coloca, aquí está la continuación de la parte superior, a ese clinker se le coloca adiciones diferentes, que va a pasar después a un molino, a su mezclado y posterior envasado y salida al mercado. La materia prima de la fabricación de cemento es una roca que es la caliza. La caliza ya sabemos que es una roca sedimentaria, pero esta roca sedimentaria, caliza, se industrializa y, en resumen, como ven en la pantalla, se obtiene el cemento, pero no olvidemos que la materia prima es el carbonato de calcio, o en otras palabras, la piedra caliza. Ya vimos procesos sedimentarios, cómo se obtiene, ¿no? Cómo se llega a encontrar la caliza. El siguiente. Ahora sí. Miren, la caliza, si sufre metamorfismo, se convierte en mármol, una roca metamórfica. Pero como vimos al inicio, el mármol es una roca ornamental. Y aquí en la imagen tenemos un gigantesco banco de mármol. Ya que es una roca ornamental,
ellos tienen mucho cuidado en cortar en fragmentos que después puedan subdividir para vender en mesones, en pisos, etcétera, etcétera, con los cortes respectivos. Entonces, están explotando en lajas, o sea, en volúmenes como queso, ¿no? Como se observa, están explotando de esta cantera de mármol, adecuadamente explotado, comercializado, tiene un altísimo precio. Pero repito, esta es una roca metamórfica, mármol, que es el resultado del metamorfismo de la caliza. Obviamente los tonos, la textura, etcétera, dependerá del metamorfismo que sufra la roca, del grado de metamorfismo y de los componentes minerales, ¿verdad? Pero se usa bastante esta roca ornamental en la construcción. Miren los tonos, la textura y los colores. Muy aquí en la imagen inferior, en el piso y en las columnas se puede ver esa decoración, ¿verdad? Del mármol. Entonces, se puede notar que el mármol, una roca sedimentaria, perdón, una roca metamórfica que sufrió o que es el resultado del metamorfismo de la caliza, se utiliza bastante en construcción. Y estamos dando vueltas en rocas sedimentarias, rocas metamórficas, rocas magmáticas, ¿sí? Hasta ahí. Por otra parte, también las rocas, miren, se utilizan como un material de construcción, para en este caso para un enrocado, un muro de roca. No importa qué característica tenga esta roca, pero se observa de acuerdo al tamaño de esas rocas y de las personas que están ahí al lado de la fotografía, que son de gran tamaño, ¿verdad? Apiladas correctamente, funcionan como un muro de contención. Y aquí al fondo se ve una ladera de una montaña que seguramente caerá, ¿no? Material, para que no pueda atravesar este lugar que seguramente es una carretera. En algunos lugares se construye con muros de enrocado. ¿Pero por qué se hará esto? Resulta que en algunos lugares hay movimientos tectónicos o zonas geológicamente inestables. Ya hablamos en una anterior clase sobre esto, ¿verdad? Entonces, en los lugares que se denominan zonas geológicamente inestables, no conviene construir un muro de hormigón armado u hormigón ciclopio, porque los movimientos que puede haber ahí puede afectar y dañar ese muro, esa inversión. En esos lugares, de manera temporal, se construyen muros de gaviones o si no muros de enrocado o sin otros tipos de materiales para evitar o reducir los costos y lograr el mismo resultado. En este lugar no interesa, ¿no? Que esté un enrocado u otro tipo de muro. La idea es que contenga o evite que bloques puedan deslizarse y afectar sector de abajo. Igual es un material de construcción. Otro, los famosos bancos de materiales. Ahí se ve en la imagen una maquinaria esa que está excavando, ¿verdad? Pero ahí se nota que es un suelo, pero ese suelo, realizando los ensayos respectivos, se puede utilizar como un suelo para la construcción, digamos, de una carretera, de una presa, de un terraplén, etcétera. Es decir, si cumple las exigencias técnicas, se puede utilizar, aunque
ese suelo eh, exige una cantidad o un volumen necesario para nuestro proyecto. Pero es necesario antes hacer ensayos de la calidad o las características de este sedimento, suelo. Pero no solamente se puede utilizar para un material de relleno, sino si está más limpio, puede ser arena. En este caso de la imagen no lo es suelo. Tiene bastante material fino. Para que no, para que sea utilizado como arena, tiene que ser más limpio, ¿verdad? Como en las imágenes anteriores. Pero sea este material que tiene partículas finas u otro material que no lo tenga, igual podemos afirmar que este sedimento es resultado de la desintegración de las rocas, ¿sí? Las rocas desintegradas o que han sufrido metamorfismo pueden, pueden, las rocas que han sufrido, mejor dicho, meteorización, perdón, y erosión, se transforman en sedimento y ellas pueden ser o pueden dejar estos depósitos grandes como bancos de materiales. En otras palabras, es la desintegración de las rocas, todo este material que se encuentra en ese lugar. Y como dice en esta presentación, estos bancos de materiales son bastante buscados lo más cerca posible de nuestras obras, por el tema del costo de transporte, ¿verdad? Mientras más cerca esté, mejor. Si está al lado de nuestra obra, excelente, porque evitaremos gastos de transporte. Entonces eso significa que si estuvieran muy alejados, mientras más alejados estén y no haya otra opción, el costo de transporte será muy grande. Entonces aquí entra un criterio que es el criterio económico. Es decir, aunque este material sea excelente técnicamente hablando, se ha hecho ensayos de laboratorio y se ha comprobado que es un material excelente, pero si está muy lejano, el factor técnico no será tan importante como el factor económico. El factor económico va a jugar un papel más importante que el factor técnico, es decir, su control de calidad de este material, por el tema costo-transporte, ¿verdad? Entonces, en nuestro medio, miren, este es un perfil de la constitución geológica desfavorable, porque en nuestro medio, en la ciudad del Alto, el sedimento más característica, con una característica más común encontrado es este de color amarillo, que se llama materiales permeables de grava. Es decir, como en la imagen, se puede observar que tienen pedrones de gran tamaño, material más mediano, pequeño, etcétera, material fino. Pero también existe este otro estrato de color café, naranja, perdón, que es otro estrato que hablaremos posteriormente con otras características. Y por debajo existe otro de un color más claro café, pero en volumen grande, ¿verdad? Entonces, esta es una imagen de la constitución geológica del Valle de la Paz. En el fondo o en la parte más baja se ve el río Choquillapu, una sección, un esquema del río Choquillapu, ¿verdad? Quiere decir que desde el río Choquillapu, donde está el río Choquillapu en nuestro medio, está en el Prado, por ejemplo, y va bajando con dirección a la zona sur, es el río Choquillapu, que baja desde la Montes, desde la parte alta de la autopista, y en el sector denominado plana autopista, desde la parte más alta empieza a bajar. El
afluente o el curso principal del río Choquyapo, al cual se unirán más vertientes, etcétera, ¿no? Como en la imagen. Una vertiente, miren, se observa que que es un sector donde el agua sale obligada por un sector y provoca materiales deslizados. Este asunto vamos a ir hablando un poco más porque es muy, muy importante en un capítulo posterior, ¿sí? Ahora, si deseáramos construir un terraplén y o una presa, los, las tres alternativas, según lo que se requiera, es los siguientes. Una escollera con material más grueso, un pedraplén donde predomina la piedra, pero también está mezclado con otro material más fino, y un terraplén, donde el terraplén está compuesto principalmente de suelo. En los tres casos se escogerá el material o se realizará ensayos de laboratorio para poder verificar que sean los materiales de construcción más convenientes. En otras palabras, otra vez, hay que hacer ensayos de laboratorio, en otras palabras, control de calidad de estos materiales para poderlos utilizar con toda confianza. Pero, otra vez, estos materiales son provenientes de las rocas. Entonces, el uso de las rocas como materiales de construcción es muy abundante, bastante grande. Otro, pero aquí alguien me dirá, no vemos rocas. Sí se observa bastante los ladrillos, ¿verdad? Estos ladrillos, que generalmente se usan para divisiones, tabiquerías, etcétera, son el resultado de la fabricación de estos ladrillos en base a la arcilla. Pero la arcilla es el resultado de la desintegración de las rocas, ¿verdad? Son partículas más finas de las rocas, de la desintegración de las rocas. Entonces, podemos afirmar que los ladrillos son un resultado del proceso de fabricación de ladrillo, pero sobre la base de la arcilla, que es un sedimento proveniente de la meteorización y erosión de las rocas. Seguimos viendo la importancia de esto. Ahora, haremos una pequeña clasificación. Si encontramos pavimentos o adoquinados, se pueden hacer estos de rocas ígneas, como el granito, como la diorita, como la granodiorita, todas ellas rocas ígneas. Se puede hacer también de heredas, de granitos, areniscas, neis, andesitas, entre los principales, ¿sí? Por cualquiera de los tres tipos de rocas que encontremos, sean rocas sedimentarias, rocas metamórficas, rocas sedimentarias, magmáticas y metamórficas, se puede utilizar. Pero no es eh, de libre uso. Apenas encontremos y a utilizar, no, sino que según la exigencia del proyecto va a ser necesario estudiar sus propiedades y comportamiento mecánico de las rocas y su respuesta ante la acción de fuerzas externas, ¿sí? En otras palabras, en las rocas y también en los suelos, porque los suelos son resultado de la desintegración de las rocas, en ambos, se requiere hacer un estudio de las propiedades físico-mecánicas de las rocas y de los sedimentos.
porque estos estudios o esta determinación de las propiedades físico-mecánicas van a definir la calidad del material, sea roca, sean distintas piedras, sea sedimento. Y además, miren, en la imagen se observa un macizo rocoso, pero muy fragmentado, ¿verdad? Eso quiere decir que sufrió deformación. Cuanto más sufra deformación una masa rocosa, más aparecerá así, como en la pantalla. Por ello, es necesario estudiar sus propiedades físico-mecánicas de las rocas. Pero no solamente algunos ensayos, los principales son los siguientes, sobre las rocas, ¿verdad? Se puede determinar o se debe determinar el peso unitario de las rocas. Se debe determinar la absorción. Se debe determinar la porosidad. Estamos hablando de rocas solamente. Por eso el título decía las rocas como materiales de construcción. Pero lo mismo se tiene que determinar con algunas variaciones, obviamente conceptuales, de los suelos o sedimentos, lo cual va a ser más ampliamente estudiado que controles de calidad, qué ensayos se debe aplicar en los suelos. Eso van a ver con mucho más detenimiento en mecánica de suelos 1 y mecánica de suelos 2. Pero en nuestro pensum de la carrera aún no existe mecánica de rocas en pregrado. Con las modificaciones que se están realizando al nuevo pensum, seguramente, o mejor dicho, se tiene pensado incorporar la materia de mecánica de rocas como una de las materias en la mención geotecnia. Pero en pregrado, aún no. Sí hay mecánica de suelos 1 y mecánica de suelos 2. Además, por otra parte, si las rocas fueron utilizadas como material resistente, o sea que haga un trabajo estructural, estas tres son las verificaciones que se tienen que hacer, sea para esfuerzos de compresión o cortante o tracción. Estamos hablando de la roca que se somete a estos tres tipos de ensayos: determinación de su grado de compresión, de su cortante y de su tracción, para ver cuánto es su valor resistente, ¿sí?, a la compresión, a la cortante y a la tracción. Entonces, uno de los ensayos más comúnmente realizados en mecánica de rocas es el ensayo a la compresión simple de las rocas. Y es parecido al de hormigones, ¿sí? Se tiene una muestra cilíndrica que se puede obtener con un taladro o con un perforador. La idea es que la muestra de roca que se obtenga, la probeta, para poder ser sometido al ensayo de compresión, debe cumplir la especificación de la relación altura-diámetro. Es decir, su altura debe ser 2 veces a su diámetro. Ese es el requisito que especifican las normas para que una muestra de roca pueda ser sometida al ensayo de compresión. Igual que en un hormigón, se coloca capping en la parte superior e inferior y se somete a compresión simple o compresión uniaxial en un solo eje. De los resultados de esa compresión uniaxial, de compresión simple, los geólogos tienen una referencia, ¿sí? Que es los resultados de su resistencia a compresión en kilogramos centímetro cuadrado. Presión, ¿verdad? Dice, en las rocas era de clase A, B, C, D, E,
siendo la de clase A aquella de resistencia muy alta. Estamos hablando de 2.250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero ¿cuándo podremos obtener a compresión una roca? Un valor muy alto, cuando la roca no tenga fracturamientos, es decir, que no haya sido sometida a esfuerzos o a deformación. ¿Sí? En el inciso B muestra la resistencia entre 1.120 a 2.250, son resistencias menores, y al final, la letra E, resistencias muy bajas, por ejemplo, 280 kilogramos centímetro cuadrado. Para una roca, este valor, 280 kilogramos centímetro cuadrado, significa que esta roca está muy deformada o que ha sufrido deformación dúctil y frágil, ¿sí? Por lo tanto, su resistencia ha bajado. Entonces, este es un parámetro de la resistencia a compresión de las rocas. Los geólogos, pero tienen otra manera de determinar un valor aproximado de la resistencia a compresión simple en megapascales. ¿Utilizando qué? Utilizando su martillo de geólogo y una navaja, porque según eso, cuando la roca es muy débil, en campo es deleznable y soporta bajos golpes fuertes con la parte puntiaguda del martillo de geólogo y puede descostrarse incluso con una navaja. Entonces, si sucede esto, su valor aproximado de la resistencia a compresión simple es de 1 a 5 megapascales, siendo este el valor más bajo. Vamos al valor más alto. Roca extremadamente dura. En este caso, estas rocas demuestran que solo se puede romper esquirlas de esta muestra cuando se golpea con un martillo de geólogo. Pequeñas esquirlas se desprenden. Es una roca bastante resistente. Entonces, se puede, según esta tabla, describir que su resistencia a compresión aproximada a la resistencia a la compresión simple es igual a mayor a 250 megapascales. Es un valor muy alto. Pero para que se llegue a este valor, esta roca, primero que no tendría que haberse deformado o no tendría que haberse o sufrido deformación dúctil o frágil, la masa rocosa, y segundo que esta roca haya estado intacta en mucho tiempo, es decir, que no haya estado vista por él, la superficie, el clima especialmente, para desgastarlo, ¿verdad? Otro ensayo muy importante en rocas, todos ellos es en rocas, la resistencia a la compresión triaxial. Si bien, miren, esta es una compresión, en la imagen se ve esfuerzo 1 y esfuerzo 3, pero aquí arriba dice, el esfuerzo 1 es mayor al esfuerzo 2, que es igual al esfuerzo 3. Si de aquí sacamos, a ver, voy a dibujar, ¿sí? Si de aquí sacáramos un eje, ¿no? Así, miren. Y de aquí atrás, ¿sí? De aquí atrás va a estar así. Entonces, ¿cuántos ejes se observa? Tres, ¿verdad? En X, en Y, en Z. Entonces, esta muestra va a ser sometida a lo que se conoce como ensayo ensayo de resistencia a la compresión triaxial, significa en los tres ejes. Es decir, está sometiendo a la compresión a esta muestra, pero es una compresión triaxial. En este caso, miren, solamente es uniaxial, por eso se llama compresión simple.
Pero este es un caso más sencillo, cuando se requiere, según el proyecto, resultados de compresión. Simple. Vale decir en un solo eje. En cambio, este otro es en dos ejes, perdón, en tres ejes, ¿verdad? Entonces ya se empieza a hablar de determinación de los parámetros de resistencia de cohesión, cohesión y ángulo de fricción interna en las rocas. Mismos parámetros se determinan en los suelos, ángulo de fricción interna y la cohesión en suelos también se determina esto, pero procedimientos diferentes, ¿no? Porque los materiales son diferentes. Listo. Hasta aquí, por favor, ¿alguien tuviera alguna consulta? Hasta aquí, ¿alguien tuviera alguna duda o pregunta, por favor, sobre esto de los materiales de las rocas como materiales de construcción? ¿Alguien tiene dudas sobre este capítulo? ¿Nada? Inge, buenas noches. Sí, adelante, Oliver. Inge, en la parte de construcción, las rocas que entran con mayor fuerza son los sedimentos, ¿verdad? Más Y por el utilizados, ya. y los mayormente, ¿qué tipo de material por el sector de La Paz se utiliza para los terraplenes en cuanto a la construcción de carreteras? Ya. No solamente en La Paz, sino en cualquier sector, para poder construir un terraplén o inclusive para poder construir una capa base y también una capa su base, es bueno buscar sedimentos, o sea, rocas que tengan o que provengan de depósitos aluviales, ríos, o materiales, sedimentos que provengan de depósitos fluvio-glaciares o de depósitos glaciares, es decir, los materiales de depósitos aluviales, como provienen de un río, el río tiende a tener la tendencia a volver más redondeadas, ¿sí? Las imágenes o las partículas aparecen más redondeadas. Ya eso es una pista para nosotros, para los geólogos también, de que es proveniente de un río. Pero no, el río no solamente circulan piedras de distinto tamaño, también material fino. Entonces, cuando se deposita en un lugar, podemos encontrar materiales de distinto tamaño. Buen material para utilizar en terraplenes, capas subbases, capas bases. Pero cuando el material proviene de glaciares o de depósitos fluvio-glaciares, entonces las características son diferentes. El depósito ya no conforma, los clastos ya no son con formas redondeadas, sino angular, porque los glaciares especialmente arrastran material de distinto tamaño, pero no van moldeando, no van redondeando, ¿sí? Sino van arrastrando como una masa en conjunto. Dependerá eso, la cantidad y la distancia dependerá de la altura de la masa glaciar. Mientras más grande sea, más distancia podrá arrastrar y más material podrá arrastrar. Pero si la altura del depósito glaciar es muy escaso, también, ¿no? En esa misma magnitud se reducirá. En un resumen, cuando queremos utilizar sedimentos para terraplenes, capas bases, capas subbases, para depósitos
de presas. Entonces hay que buscar depósitos aluviales y depósitos glaciares y depósitos fluvioglaciares, ¿sí? Esos son los más aconsejables como bancos de materiales. Y sobre esa base hay que hacer la verificación de algunas características según el proyecto de esos materiales. Es decir, hay que hacer varios ensayos de esos materiales para ver si cumplen las especificaciones técnicas. ¿Sí? Esa es la idea. Oliver, ¿está bien? Está bien, Ige, gracias. Ya. ¿Alguien más, por favor? Sobre esto de las rocas como materiales de construcción. Ige, una pregunta más. Ige, Sí, en cuanto a la grava, puede ser de forma natural y también de forma artificial, ingeniero, ¿verdad? Porque al ser claro. triturada se estaría convirtiendo en grava. Ahora, esto he querido averiguar, ingeniero, es que no me queda claro en la diferencia entre un cascajo y la grava, ¿no? Entre cascajo y grava. Y solo he podido averiguar que la grava tiene mayor resistencia que el cascajo, pero no ha sido muy claro, digamos, lo que he averiguado, ingeniero. No sé si me puede sacar de dudas. Ya. El, hay una diferencia, ¿no? Le llaman, digamos, cascajo, pero mm, se puede afirmar que la grava, gravilla, arena gruesa, arena fina, ¿no? En esos términos, los materiales que podemos encontrar. Repito, grava, gravilla, arena gruesa y arena fina. Son los materiales que podemos encontrar. Ahora, estos materiales, para ser utilizados, digamos, para hormigones, se requerirá realizar algunos ensayos, entre los cuales, para saber su resistencia al desgaste, está el ensayo de desgaste con la máquina Los Ángeles. ¿Para qué material? Especialmente para la grava y la gravilla, ¿sí? En ese ensayo, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver en el laboratorio, o si no, busquen a ver el ensayo de máquina de Los Ángeles. Es un cilindro metálico, ¿sí? Del tamaño más o menos de una mezcladora de campo, de una bolsa. Una mezcladora de una bolsa es relativamente pequeña. Entonces, ahí, en ese cilindro metálico, se introduce la muestra que quiere ser sometida a ensayo, ¿sí? Una cantidad determinada según norma. Pero al mismo tiempo se introducen unas bolas de acero o unas esferas de acero, ¿sí? Si no me equivoco, son unas 12 esferas de acero. Todo está normado, ¿sí? No es al azar. Y como está el árido, gravas o gravillas, más las esferas metálicas, ese cilindro se cierra y se hace girar en un tiempo determinado. Entonces, ¿qué va a suceder? Si esa grava o gravilla es poco resistente, con ese movimiento circular, donde las esferas van a ir girando y golpeando todo lo que encuentren dentro del cilindro, ¿no? Se notará cuán resistente es ese árido, grava o gravilla. Incluso hay casos donde, aunque los veamos así como resistentes, ¿no? A simple vista, cuando son sometidos a este ensayo de desgaste Los Ángeles, con la máquina de Los Ángeles, al final salen como polvo, ¿sí? Algunas muestras, algunas rocas que son de baja resistencia, digamos. Por eso es el ensayo, ¿no? Entonces, esa es la prueba de que es la muestra que tengamos de grava o gravilla, tenga o no buena resistencia, mediante el ensayo de desgaste
de Los Ángeles. Este mismo ensayo, ustedes lo han debido ver en materiales de construcción, me imagino, o lo están viendo, y lo van a ver también en tecnología del hormigón, en la materia de tecnología del hormigón, como uno de los ensayos característicos para poder determinar la calidad de los áridos, ¿sí? Especialmente grava y gravilla. ¿Está bien? Ya. ¿Alguien más tuviera alguna consulta, por favor? Sí, ingeniero, tengo una consulta. Ya, sí, adelante, por favor. Mi consulta es los tipos de rocas que se utilizan para la construcción de muros de gaviones y muros enrocados. Ya. En este caso, para los muros de gaviones, y también, sí, para los de enrocado, especialmente para los de gaviones, ¿sí? La idea puede ingresar cualquier tipo de roca, pero la idea es que se pueda apilar, que puedan acomodarse, porque no va a mezclarse eso, esas piedras, esas rocas, no se va a mezclar con un material fino, ¿no? Es decir, no vamos a poner con cemento, nada, sino que esas rocas van a empezar a entrelazarse entre sí. Entonces, ¿qué hacen los albañiles especialmente? Y hay maestros, por si acaso, de gaviones, o sea que saben cómo ellos construir estos muros de gavión. No es cualquier albañil que pueda hacer ese trabajo. O si va a haber un albañil, al principio lo hará mal, después se va a dar cuenta de cómo tiene que hacerlo. Van acomodando por filas y van rellenando eh, partículas de un tamaño menor en los espacios que quedaren entre piedra y piedra, pero procurando siempre de que las piedras se entrelacen, que no exista mucho espaciamiento. Y si lo hay, van rellenando con un material de menor tamaño, ¿sí? Y van como que tesando la malla para que no quede eh, como deforme, ¿no? Y al final van avanzando capa por capa, capa por capa, llegan hasta el límite o la parte superior del gavión y lo empiezan a coser con alambre. Se nota, cuando está bien construido, bien preparado el muro de gavión, se nota una, una, una uniformidad de la masa de gavión, ¿sí? Y se nota su armazón bien hecho. Por el otro lado, en el caso de muros de enrocado, el mismo principio, pero no tiene gavión, ¿no? La idea es de que los clastos, las rocas que tengamos puedan entrelazarse, ¿sí? Pueden entrelazarse y si tiene algunos espacios entre sí, poder rellenar con otro material de menor tamaño. Y listo, ahí empiezan a trabajar como un solo cuerpo. Esa es la idea, ¿no? Que todas esas rocas puedan trabajar al final como un solo cuerpo. Ese es el objetivo de un enrocado o de un muro de gavión. ¿Está bien? ¿Ya Sí, alguien más, por favor? ¿Alguien más tuviera alguna consulta? La siguiente clase vamos a ver sobre la mineralogía de las rocas, ¿sí? Este ya es uno de los últimos capítulos que vamos a ver la siguiente clase, la mineralogía de las rocas. Claro, porque en realidad todas las rocas están compuestas de dos o más minerales, entonces corresponde el estudio de ese capítulo. Ahora, otra cosa que quiero comentarles es, bueno, antes de concluir, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda más, por favor, del capítulo que hemos avanzado hoy? ¿Nada? Ya. Bien. Entonces,
como comentario de los capítulos que estamos avanzando, eh, ¿ya hemos fijado fecha de examen? Pregunto. No, No, ingeniero. ingeniero. Ya. Entonces, anótense, por favor. A ver. Ya. Ya. No está apareciendo en su pantalla, pero yo tengo en mi mano en, eh, el- el- las distintas fechas que hemos ido avanzando, ¿sí? Los distintos capítulos, desde la primera clase hasta hoy. Entonces nos falta, para poder tomar el examen, nos falta un capítulo más, que sería petrología y mineralogía. ¿Ya? En otras palabras, miren, a ver. Sí, un capítulo más, petrología y mineralogía, que avanzaríamos la siguiente clase, que sería el día de mañana, ¿no? 11. Y el 17 vamos a ver un documental como parte de JDP acerca de las rocas como materiales de construcción y los minerales, su relación con los minerales. Eso quiere decir el día 17. Y el 18 vamos a avanzar algo más de JTP. Y el día miércoles 24 y jueves 25 vamos a dar los exámenes. El primer examen parcial. Anótense, por favor. Primer examen parcial, grupo número 1, el miércoles 24. Grupo número 2, el jueves 25 de marzo. ¿Está bien? 24 y 25 de marzo, grupos número 1 y número 2, primer examen parcial. ¿Hasta qué capítulo? Lo que avancemos de petrología y mineralogía. Hasta lo que hagamos mañana. ¿Está bien? ¿Alguna duda, por favor? ¿O consulta? Sí, sería el primer examen parcial. Sobre los Ahora, grupos, eh, no se preocupen sobre eso, yo voy a comunicarles. Tenemos todavía 2 semanas, ¿no? Yo les voy a comunicar oportunamente sobre los grupos. Voy a ir seleccionando, voy a ir definiendo, mejor dicho. Esta semana, la siguiente vamos a seguir avanzando y el 24 y 25 sería el examen, primer examen parcial. Ahora, si han revisado, o tal vez lo pueden hacer en este momento, su Classroom, ¿sí? Ya he comenzado a subir las clases, el avance de las clases ya subí, por ejemplo, de tectónica de placas y de procesos magmáticos, ¿sí? Terminando la clase voy a subir de procesos metamórficos, de procesos sedimentarios, de geología histórica y de deformaciones de la corteza. Voy a ir subiendo, ¿ya? Con eso ya vamos a estar más al día con con el material que necesitan ustedes para poder completar, ¿no? El estudio. Y también como ya voy a terminar de subirlo hoy, el material que, que hemos ido avanzando, entonces vamos a pedirles para la siguiente semana, ¿ya? Los mapas mentales hasta lo último que suba en el transcurso de hoy. Hasta lo último que suba en el transcurso de hoy, que yo espero que va a ser incluso esta clase, espero que pueda alcanzar a subir. Entonces, ya preparar sus mapas mentales para la siguiente semana, es decir, para el 17.
Eso no quiere decir que el 17 recién tengan que subir. Pueden comenzar a subir desde mañana, pasado, domingo, lunes, etcétera. Pero hasta el día miércoles 17 va a ser el tope máximo de todos esos mapas mentales, ¿sí? Conforme han subido el primer capítulo. Introducción a la geología, de la misma manera. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre eso, por favor? ¿Alguna consulta? Inge, una pregunta. Sí, Inge, ¿va a subir los videos grabados de la clase? ya. Si han revisado de procesos magmáticos, lo que he subido es el avance de la clase, pero en el texto. ¿Por qué es necesario que sea así? Porque ese video que hemos visto en clases no es de mi autoría, ¿sí? Sino es un material que se utiliza para las clases para poder explicar de manera más didáctica. Lo mismo está en el texto. Cuando les digo que no es de mi autoría, me refiero a que yo no me puedo atribuir o sea, como si fuera mío. Y al subirlo en la plataforma, esas clases, es como si yo dijera que es de mi autoría y no es correcto. Entonces, sí, el texto, que es de mi autoría, está sobre esa base y ahí está mencionado también la referencia de autor, es que sí, eso es de mi autoría, ¿no? El texto. Entonces, eso es lo correcto, ¿sí? Para evitar inconvenientes y observaciones a nuestra carrera. Eso no solamente va a ser una observación, si lo subiera, ¿no? No solamente va a ser una observación hacia mi persona, sino va a ser a toda la carrera o a la universidad inclusive, ¿sí? Es muy delicado eso. No puedo yo subir esos videos que he utilizado para explicar las clases, sino sí el texto, que es lo mismo, ¿sí? Si comparan y van a fijarse, revisando, es lo mismo, pero está descrito en forma de texto. ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna consulta más, por favor? Disculpe, Inge. Tenía problemas respecto a mi inscripción y ya lo solucionaron, estoy en las listas oficiales, no sé si me podría enviar el enlace del Classroom, todavía no estoy. ¿Qué apellidas, por favor? Voy a revisar. Plata Poma Humberto Williams. Plata. Ya. Sí, me falta aún verificar aquellos que estén habilitados, ¿no? Ya se pueden apagar sus micrófonos los demás, por favor, que no están participando en la pregunta. Gracias. Eh, Me falta un verificar de los que ya se han habilitado, que ya la anterior semana, ¿no? De suelos ya hemos arreglado, ya está todo en orden. Con ustedes, digamos, faltaría quienes hayan estado en caso especial, por favor, aprovecho la oportunidad. Los que hayan estado en caso especial o les haya faltado, envíeme su hoja de inscripción para verificar e inmediatamente incluirlo, ¿sí? En el Classroom, con el caso de Humberto. ¿Está bien? Disculpe, Inge, ¿a dónde le enviamos? A mi personal nomás, a Está bien, mi Inge. WhatsApp personal, ¿ya? Y con eso ya no hay problema. Ya, ¿quién más? ¿Alguna duda, por favor? Buenas noches, ingeniero. Mi Sí, consulta adelante. es sobre la primera práctica que le enviamos de los mapas conceptuales. Quisiera saber si las revisó, porque en el caso de mi grupo, lo que le envié fue un link con un drive donde podía descargar el programa que hemos utilizado para hacer la práctica y así a su vez la misma práctica. Y quería saber si tuvo algún problema para instalarlo o algo así para poder solucionarlo, ingeniero. Sí,
Sí, he visto algunos que han enviado solamente como imagen, ¿no? Como una foto. Algún grupo he enviado. De ellos no he tenido, digamos, problema en abrir, pero sí de los otros tuve dificultad en abrir. Es decir, en el programa no lo tengo instalado, ¿no? Entonces, no, eso también estaba revisando esta tarde, pero no logré ver completamente. Entonces, voy a procurar. Yo me imagino, alguno de los grupos también me ha enviado su instalador. Voy a procurar instalar y en función de eso les comento. Eh, la pregunta es, ¿todos hicieron con la misma aplicación? Bueno, ingeniero, hablando por mi grupo, lo hicimos con el programa iMin Map 10, que es un programa que se instala, ¿no? La computadora es Ya, gratis y no tiene internet y más lo usamos por ese motivo, ya. pero no es el ¿Qué grupo? programa que usted nos recomendó. Ah, ya, ya. ¿Qué grupo son ustedes? Bueno, no hemos puesto nombre al grupo, pero mi nombre es Aruquipa Marconi Jesús y aparezco como primero de la lista del grupo. Ah, ya, ya. Lo voy a revisar, sí. A ver, mañana les comento. Mañana les comento para ver esto de JTP. Nos vamos a concentrar una clase para hablar específicamente de esto, ¿ya? Mañana les voy a Sí, comentar pero- sobre los resultados de la práctica número 1 para que ya no exista dificultad, digamos, en las siguientes. ¿Está sí, bien? por eso le consultaba, porque como vamos a enviar las siguientes prácticas, Exacto, para que no haya problemas. Muchas gracias, exactamente. Sí, ingeniero. está bien. Listo, Jesús, gracias. Ya, ¿alguien más, por favor? ¿Consultas? A ver, ya. Entonces, si no hay consultas, por favor, quedaremos aquí. Vamos a terminar la clase. El día de mañana. Ya, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.